Robert Atsushi, segunda experiencia. Octubre 2016. Comencé mi ministerio en el país de Hungría, donde inauguré mi primer ministerio. Dios comenzó a bendecirme financieramente. Dios tocó el corazón de un hombre rico llamado Joseph. Me hizo una donación para comprar mi casa. Antes de eso, mi esposa y yo estábamos alquilando una propiedad para quedarnos. Aleluya. El gran Dios viene con su providencia en la vida del que lo ama. Dios usó a otro hombre llamado Miklos, quien compró un auto nuevo y me lo dio como regalo. Cuando buscamos la presencia de este Dios altísimo, todo en la tierra coopera para nuestro bien, gloria a Dios. Busca primero el reino y todas las demás cosas serán añadidas. Tú que estás buscando una bendición, no te preocupes por eso, busca cosas espirituales y el deseo de tu corazón se hará realidad porque Dios investiga tu ser más íntimo. Mi esposa y yo fuimos bendecidos materialmente. Meses después conseguí un trabajo para mantener a mi familia. Pero algo comenzó a suceder en mi vida. Mi trabajo me estaba causando cansancio en mi cuerpo porque no tenía tiempo para orar a Dios. Yo vendría y me acostaría a dormir. Cuando salía para el trabajo, pasaba por la iglesia cansado y cuando llegaba a casa me caía en la cama y dormía. Mi esposa comenzó a encontrar muy extraño que no rezara la noche. Yo era la columna de oración en mi casa. Mi esposa estaba orando sola en medio de la noche hasta que apareció un ángel en nuestra habitación. Estaba despierta mientras yo dormía. El ángel dijo, dígale a su esposo que mire y ore, que se pelea la guerra y que su descanso no está aquí. No es hora de quedarse dormido, ya que su nuevo ministerio depende de él para traer el avivamiento. Cuando duerma, revelaré el misterios divinos en un sueño. Después de esta visión, mi esposa se sorprendió, porque era la primera vez que el ángel se le aparecía. Vea la cuenta de su sueño. Me fui a dormir y tuve un sueño con el padre de Robert. Estaba en guerra con varios hombres. Estos hombres se parecían al ejército de Roma. Tenían espadas, pero sus caras eran como animales. Algunos parecían caballos, otros como cabras y otros con cara de serpientes y cocodrilos. Solo sus cuerpos eran hombres, pero sus cabezas eran animales como monstruos. Lucharon contra otros guerreros de espadas. Los guerreros que lucharon contra estos hombres eran comunes. Uno de estos hombres fue mi suegro que luchó con todas sus fuerzas. Estaba todo herido, pero no soltó la espada y el escudo de sus manos, hasta que dejó de luchar y dijo, peleé la buena batalla, soy un peregrino en esta tierra, soy un extranjero aquí, tengo que ir a mi tierra natal, mi rey me llama. Ahí está mi lugar. Cuando dijo eso, se quitó la capa de la espalda y la tiró al suelo. Un torbellino envolvió a mi suegro y lo levantó al cielo. Una voz dijo desde el cielo, ¿quién usaría esta capa? ¿Quién asumió la gran responsabilidad? El hombre que lleva esta capa le otorgaré un gran poder con una poderosa unción no del hombre sino directamente de mí. Él recibirá la unción que proviene de mi fuente. Tengo varios de estos mantos para vestir a mis profetas, a todos los que quieran les daré un manto que los cubrirá con mi poder. Cada capa de estos será un ministerio diferente del otro. Después de ese sueño que desperté, me di cuenta de que esos monstruos que lucharon contra los guerreros son los demonios, planeando una guerra espiritual contra la iglesia. Y el manto que Kensou tiró de su espalda, fue porque murió y hasta ahora nadie había tomado esa responsabilidad. Y cualquier hombre que tome la capa de Kensou tendrá la misma responsabilidad y la misma unción que él. La unción que estaba sobre él no era de él sino de Dios. En el sueño, cuando arrojó la capa, se vio envuelta en un fuego que nunca se desvaneció, como la zarza ardiente. El fuego cubrió el manto y nunca lo consumió. Soy Robert y quedé asombrado y avergonzado de mí mismo después de que mi esposa me contara el sueño. Me dieron gratuitamente una casa y un coche, me sentí muy cómodo. A veces, demasiadas bendiciones te hacen relajar la guardia y ya no orar, ya que todas tus necesidades están satisfechas. Después de que mi esposa contara ese sueño, cuando era la noche, sentí un peso en mi cuerpo. Algo intentaba ahogar mi aliento. Clamé por Jesús en pensamiento porque mi boca estaba sellada. Cuando llegó el día, estaba enfermo y lleno de dolor. No pude mover mi cuerpo y fui hospitalizado por unos días.
La amiga de mi padre, Leslie, había venido a visitarme. Ya no era un discípulo, ese pequeño bebé espiritual que mi padre cuidaba y ayudaba en su caminar. Mi padre le dio mucho al hermano Leslie, a quien le gustaba aprender y siempre estaba con él. Era el más débil de los miembros que seguían a mi padre en sus misiones, pero ahora se había convertido en un gran hombre de Dios. Tuvo muchos problemas para afirmarse a sí mismo en la santa doctrina al tener su vínculo con el mundo. Después de que él rompió con el mundo de una vez por todas, su ministerio creció. Ya no era un niño en la fe. Ahora él es un hombre maduro espiritualmente. La carnal Leslie murió para nacer un nuevo hombre espiritual. Todos decían que solo podía imponerse bajo la sombra de mi padre. Y cuando Kensou falleció, todos preguntaron qué sería del hermano Leslie. La muerte de mi padre enseñó a Leslie a caminar sola. Creció espiritualmente, un hombre lleno de gracia y el poder de Dios. Vino a visitarme y trajo una tremenda revelación de Dios. Leslie dijo, así dice Jesús, estas enfermedades que están en tu cuerpo son malos dardos. Jesús me mostró un demonio lanzando muchos dardos de enfermedad en tu carne. Leslie puso sus manos en mi cabeza en ese hospital y oró por mí. Todos los dolores de mi cuerpo desaparecieron. Los médicos me habían dado muchas drogas inyectables y el dolor no disminuyó. Pero a través de la oración de Leslie, las enfermedades habían desaparecido. Luego se fue y volvió a su país. Regresé a casa y una noche me apareció un demonio con un látigo y me dio un látigo que dejó un corte en mi cuerpo. Me odió y me dijo que cerrara la iglesia que abrí. El diablo dijo, solo las iglesias que predican mi evangelio estarán abiertas. No quiero iglesias espirituales, y luego insistes en predicar la verdad en ese territorio. No eres tu padre para resistir toda la presión que lanzaremos sobre tus hombros. No sigas el camino de tu padre que quiere salvar al mundo. Si sigues insistiendo en llevar la palabra santa, tu vida será un calvario. Ese demonio desapareció de mi vista. Mi esposa estaba asustada por la marca en mi cuerpo después de ese azote. Doblé mis rodillas y oré a Dios. Le pregunté a Jesús por qué está permitiendo que los demonios me golpeen. Jesús dijo, ora, sal de la zona de confort y pelea como tu padre cuando estaba en el suelo. Si no te despiertas, dejaré que los demonios te aflijan. Están bombardeando tu carne con dardos malvados. Quiero matarte por ser una amenaza para sus planes. Te di un ministerio de guerra espiritual. No hay escapatoria. Si dejas de orar, estarás enfermo, porque la guerra se declara en contra de tu vida. Suelo y observando, estoy contigo. Ahora tengo que tomar tu espíritu para revelar algunas cosas. Tu carne no puede soportar verme durante mucho tiempo y será consumida. Lo que Jesús me dijo es verdad. No pude mirarlo. Su gloria me hizo mirar el piso y charlé con él con la cabeza gacha. Vi cuando mi cuerpo cayó al suelo. Mi espíritu ya estaba con Jesús. Iglesia corruptada progresivamente. Jesús me mostró una iglesia de 50 años. Al comienzo de esta iglesia, el 95% de los creyentes se salvaron. ¿Cómo lo supe? Jesús me mostró las vestiduras espirituales de cada cristiano. Eran tan blancos como la nieve. Han pasado 10 años y el número de salvados se ha reducido al 90% de las personas con túnicas blancas. 20 años después de la fundación de esta iglesia, el número de salvados cayó a 80%. 30 años después, los salvados son 65%, y el resto ya están manchados. 40 años después, los salvados eran solo el 45%, menos de la mitad. El número de personas en las prendas sucias ya ha comenzado a aumentar. 50 años después, hoy solo el 20% de los miembros mantenían sus ropas limpias, la mayor parte de la iglesia estaba en sus ropas sucias. Hace 50 años, el 95% de los miembros tenían sus nombres escritos en el libro de la vida, ahora solo el 20%. Las malezas continúan creciendo asombrosamente a medida que el trigo disminuye. Jesús dijo que la modernidad, la vanidad y la tecnología han contribuido enormemente a la caída de la fe de muchos. Todo esto ha sido un gran problema para la verdadera conversión de la iglesia. Jesús miró a ese templo,
vi lágrimas cayendo de sus ojos. Sintió un dolor muy fuerte lamentando la situación de esta iglesia. Él dijo, los viejos caminos regresan cuando realmente me amaron y obedecieron mi palabra. ¿Cómo te extraño, mi iglesia, cuando sentiste el placer de orar y estás en mi presencia? Recuerdo cuando el fuego ardía en sus corazones, como me alabaron y adoraron. Qué hermoso momento cuando había temor en sus corazones. Odiaron el pecado e hicieron temblar al diablo ante ustedes. Los demonios corrieron cuando me clamaron, y el fuego salió de sus bocas que asustó a las legiones. Mi novia se postró solo ante mí. Hoy se postró ante el diablo y las cosas de este mundo. No me elogian con sus corazones y su adoración es una farsa ante mi rostro. Ya no recibo sus alabanzas que salen de sus bocas y sus corazones están lejos de mí. Su predicación no tiene más poder ni efectos para convertir un alma. Su predicación es de la carne y ensayada de antemano. Escriben sus notas de sermón de la Biblia para hablar, ya no le dan lugar a mi Espíritu Santo para usarlas. Ya no son sinceros como antes y verdaderos, muchos juegan con mi palabra viviendo una doble vida, siendo creyentes y al mismo tiempo siendo impíos. Mire a sus congregaciones, todas están divididas por hombres como cualquier otra institución terrenal. Ya no soy el Señor de estas iglesias. Ya no soy la cabeza del cuerpo. Creen que pueden engañarme a mí, pero están engañando. Ellos pensaron que salvarán sus almas cuando se reúnan en la iglesia o ocupen sus posiciones en la iglesia. Están engañados. Le dije, Señor, debes amar tanto a esta iglesia por llorar por ella. Jesús dijo, Hijo mío, estoy llorando por todas las iglesias de los 4 rincones del mundo que son del mismo modo que tú ves. Necesitan volver al primer amor y dejar de ser egoístas. No aman a mis ovejas. Todo el dinero recaudado por los pastores sirve para construir templos de piedra. Las ofrendas se usarían para suplir la necesidad de mi pueblo, no para construir una casa de oración que se destruirá al final de los tiempos. Los sirvientes están hambrientos y necesitados. Enseñé a amar a los demás cuando estaba en la tierra. Esta iglesia está lejos de la iglesia primitiva. Si no cambian sus vidas, dejen su egoísmo y nazcan de nuevo, la espada de mi justicia baja a la casa de oración. Limpiaré toda la tierra, tomaré la cizaña y la arrojaré al fuego. Satanás ha pedido muchas almas por mí. Satanás piensa que todas las almas son suyas, yo digo que no son todas, porque conozco el futuro y sé que algunas volverán a mí y adorarán en espíritu y en verdad. Mientras que otros nunca se entregarán a mí al alimentarse, yo los entregaré a Satanás. Y algunas personas rebeldes que juegan conmigo, las pondré a prueba en el fuego, les permitiré pasar por la tribulación para que me recuerden y vuelvan a mis caminos. Falsas profecías. Miré a la iglesia de 50 años, me di cuenta de que en el pasado ellos profetizaban y todavía lo hacen a pesar de que el pecado ha entrado. Le dije, Señor, continúan ejerciendo sus dones de profecía a pesar de sus debilidades. Jesús dijo, cuando me obedecieron en el pasado, mi espíritu se complació en usar sus labios. Hoy hay 2 tipos de profecías en esta iglesia. Las profecías hinchadas de su carne, todas provienen del corazón de la persona que profetiza y no es más que un deseo. Ellos profetizan con fe, queriendo que se cumplan sus deseos al creer que su palabra tiene poder. Pero mi voluntad no es su voluntad. Cuando uso la mía para profetizar, veo que mi palabra se cumple. Un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. La otra profecía que también está operando en esta iglesia es sobre los espíritus engañadores. Esos grupos cristianos que ya han sido poseídos y piensan que es mi Espíritu Santo quien los está utilizando. La llama que sienten que arde no es mi espíritu. Primero, tienen que analizar sus vidas y luego juzgar qué espíritus los están usando. Si ven que tienen pecados no confesados y continuos en sus vidas, deben saber que los espíritus malignos los están usando, deberían expulsar a los demonios que los engañaron. Y vuelve a mí. Jesús dijo, mi siervo, alimenta a mi pueblo si me amas. Por eso te elegí. Prepara a mi pueblo para que se encuentre conmigo en ese gran día. Prepara a mi novia. He criado a hombres espirituales en los 4 rincones del mundo que ahora están sufriendo por mi trabajo. Cuando tu padre abandonó la tierra, levanté a 12 hombres más para continuar su trabajo de misión para el mundo.
Y tú eres una de esas columnas que levanté para reemplazarlo con la misión de su padre. Siempre elijo a los humildes y despreciados por el mundo para confundirlos. Los sabios y teólogos. Te estoy preparando para que seas un pilar espiritual usado por mi Espíritu Santo. Eres joven y empiezas a tener intimidad conmigo ahora, y no conoces el mundo espiritual. Te enseñaré a entrar en el mundo espiritual para destruir las fortalezas del diablo. Mi espíritu te convertirá en un soldado del cielo. Mi servidor, debes tener 7 cualidades espirituales para convertirte en un gran guerrero. Ten amor por mí y las ovejas. Sé firme en mis caminos. Sé resistente al mal, resiste al diablo y él huirá de ti. Sé humilde porque no serás tú, será mi Espíritu Santo el que operará a través de ti. Sé obediente a mi orden, a donde te envío iré, siempre caminando en la sana doctrina y viviendo la verdad. Sé vigilante porque el enemigo te rodeará. Vive una vida de oración para recibir fortaleza, virtud y el revestimiento del cielo. Jesús dijo, no se desanime para decir la verdad, incluso si muchos no lo apoyan. No se callen debido a la presión de muchos pastores que hablan mal de usted y lo llaman mentiroso. Me encargaré de aquellos que yo tratará con. Ahora vuelve a tu cuerpo. Mi espíritu volvió al cuerpo. Las 7 palabras clave que marcarán la diferencia en mi ministerio son ser humildes, perseverar, obedecer, orar, velar y ser resistentes. Eso es lo que voy a enseñar a la iglesia, le dije a mi esposa. Por la noche, hicimos una reverencia y fuimos a orar con nuestras manos en las manos del otro. Era su costumbre tomar mis manos para orar. 30 minutos después de nuestra oración, seguimos orando hasta que vi una legión de demonios alrededor de nuestra casa. Parte de esta legión estaba en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. Le dije a mi esposa si ella estaba viendo esos demonios. Ella dijo que no y seguimos orando en voz baja. Estaba aterrorizada de ver tanto mal contra los dos. Una voz me dijo, caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero no te golpearán. Esas legiones de demonios desaparecieron. Ministros de entrega. Un evangelista amigo mío me invitó a una de sus cruzadas de liberación. Dijo que su trabajo de liberación ha dado sus frutos. Cuando llegué a su iglesia después de la predicación, él oró por la liberación. Al poner sus manos sobre cada persona, ordenó a los demonios que salieran. He visto muchos demonios manipulando a los ministros en su ministerio de liberación. Salieron del cuerpo de la gente cuando él puso sus manos sobre el poseído. Cuando se alejó de estas personas, los demonios regresaron a los cuerpos de las personas. Oré a Dios y pedí una revelación de este evento. El Espíritu Santo me reveló que el evangelista estaba en pecado con su esposa. Ambos tuvieron relaciones sexuales utilizando productos plásticos eróticos. Y Dios no estaba contento con ellos. Jesús me mostró un traje de fantasía sexual que habían comprado. Le había comprado una tanga a Tarzán y su esposa, un traje de mujer gato. Le dije que los demonios le estaban engañando. El evangelista no creyó hasta que hablé de sus fantasías eróticas. Estaba avergonzado incluso hablándome solo y todavía decía que Dios había tocado su corazón para dejarlo. Aceptó la revelación y dijo que abandonaría las prácticas. Adoración deficiente. Fui a otro ministerio y en ese momento el grupo de jóvenes estaba liderando la alabanza y la adoración. Sus alabanzas no fueron más que el techo de la iglesia y se mantuvieron en el aire. Te dije en espíritu por qué. Jesús me dijo que todo el grupo de jóvenes se prostituía y fornicaba con las personas que hacían citas. 2 de esos jóvenes, una niña y un niño que también cantaban, vi a una serpiente negra salir de la boca del niño y otra a la boca de la niña. Le pregunté a Jesús en sus pensamientos qué significaba esta visión. Dijo que los 2 jóvenes practicaban el sexo oral en su cortejo. Las 2 serpientes que vi eran demonios saliendo de sus bocas, pero no salieron completamente, era solo una parte de la serpiente saliendo de sus bocas. Ellos estaban poseídos, y ahora con el don de la visión que recibí, pude ver todo lo que estaba sucediendo en el reino espiritual en el otro lado. Predicador corruptado. El predicador comenzó la palabra de Dios. Sus sermones eran hermosos con buen lenguaje, un sermón bien elaborado con gran predicación. Pero en la visión,
vi a una multitud de personas con las manos encadenadas. Y las palabras que salieron de la boca del predicador cayeron al suelo, como gotas de lluvia. Su predicación no liberó a nadie. Las cadenas continuaron sujetando las manos de esas personas. Las palabras no tocaron los corazones de las personas. Su predicación se llenó de palabras vacías sin unción. Le pregunté a Jesús, ¿por qué sucede esto? Jesús me reveló, murmura contra mí, cuestiona mi trabajo. Habla mal de su hermano y debate la doctrina. También ha provocado divisiones y formado grupos dentro de la iglesia. Jesús me mostró en una visión, este predicador en el pasillo de la iglesia. Él no estaba solo. Tuvo algunas mujeres y hermanos junto con él hablando mal de los predicadores. Susurraron sobre aquellos que no sabían cómo predicar y comentaron el tipo de ropa que llevaban algunas personas. Incluso este pastor dijo que quería ocupar el lugar que le corresponde en la iglesia cuando llegue el momento. Estaba organizando una rebelión contra su propio pastor principal para derrocarlo de su posición y ser nombrado como el nuevo líder. Mucha gente allí era pobre y desempleada, incapaz de tener la mejor ropa y zapatos. Este predicador se burló de estas personas y todavía estaba tendiendo una trampa para difamar a su pastor para que la iglesia no le creyera más. Debido a estos pecados, su predicación no tuvo poder. Comunicaciones corruptas. Jesús también me mostró alianzas rotas. Le pregunté a Jesús por el significado de esta visión. Jesús me dijo, es el pacto del pastor y su esposa. Ellos discuten y juran. Cada palabra torpe que hablan abre la legalidad para que los demonios entren a sus hogares. Estas palabras traen una maldición en sus vidas conyugales, los demonios ya están trabajando dentro de su matrimonio. La iglesia necesita ponerse en contacto conmigo. Este no es solo un ejemplo en este lugar. Los líderes de esta iglesia necesitan enmendarse urgentemente antes de que el diablo les robe sus almas. Espíritu de la seducción. Pasé todas las visiones y revelaciones a la iglesia dejándolas asombradas. Debido a esto, un demonio apareció en mi habitación donde hago mis oraciones. El demonio que se me apareció fue el principado de la vanidad femenina. Este demonio estaba lleno de pendientes en todo su cuerpo y con lápiz labial rojo. Su cabello era de color, parte rubia, la otra parte negra, y algunas partes rojas y rojas. Dijo, soy el principado de la vanidad, soy yo quien invento todo tipo de accesorios femeninos para maquillaje, tintura y aretes. Hay legiones de demonios que trabajan para mí y están dispersas por toda la tierra. El planeta ya ha sido dominado por nosotros. He ganado millones de almas gracias a estos accesorios femeninos. Vi en la visión a una legión de demonios de vanidad que estaban en el patio trasero de mi casa esperando a su jefe. Todos estos demonios llevaban maquillaje con sus cabellos teñidos. Su principado me amenazó y dijo, enviaré mi legión a la iglesia donde usted es el pastor. Terminaré con la santidad del cuerpo, causaremos vanidad en su iglesia. Ese principado explotó frente a mí y desapareció. Doblé mis rodillas y dije, Señor, no soy mi padre, soy débil en esta guerra, te pido que retires mi ministerio. No puedo soportar esta persecución de los demonios. Lloré mucho y me acosté en el suelo de mi habitación, que estaba helada. Ya no quería saber cómo pastorear a la iglesia, y el miedo se apoderaba de mí cuando ese principado amenazaba con destruir mi ministerio. Una voz dijo, Robert, levántate, sé fuerte, aliméntate con mi palabra y haz una campaña de oración, grande y larga, por tu caminar. Mi poder se ha perfeccionado en su debilidad, solo reza. Jesús dijo, dices que no eres como tu padre. ¿Quién usó a tu padre para operar las señales? ¿Quién usó el burro para hablar? ¿Quién hizo que Elías invocara el fuego del cielo? ¿Quién hizo que Sansón hiriera a 1000 hombres con un cabestrillo? Lo hago. No cambio y hoy arrojo el espíritu de temor y te doy fuerza espiritual. La misma unción de la fuerza que estaba en Sansón, hoy te llega, no una unción de fuerza física sino espiritual. En esta guerra no pelearás, lucharé por ti. No temas que yo tenga el control de esta pelea. Cuando escuché estas palabras, sentí algo como el aceite derramándose sobre mi cabeza, mi cuerpo se quemó de rojo, sentí la misma fuerza que Sansón, pero en el espíritu.
Al día siguiente fui llamado a ministrar en una iglesia. Cuando llegué allí, me di cuenta de que muchos católicos estaban presentes. Mi visión espiritual se abrió. Vi una legión de demonios, cada uno con una persona diferente. Recordé la quijada que Samson usaba para herir a 1000 hombres, ahora siento que esa misma fuerza fluye dentro de mí. Señalé mis manos hacia esas multitudes de personas con demonios. Dije, Señor, destruye solo a los demonios que quieren atacarlos, no a la gente. Vi un viento salir de mis manos hacia esa multitud de demonios. El viento sopló a las legiones al suelo, arrancando a esos demonios por la fuerza. Ninguna persona cayó al suelo, pero los demonios que los poseían fueron quitados. Vi el gran poder de Dios actuando en ese momento, fue terrible y aterrador. Actuó en mi nombre justo cuando Samson había herido a 1000 hombres. Solo yo eché a más de 500 demonios por el poder de mi Jesús. Esa multitud que me observaba fue liberada sin caer al suelo, sin dar tiempo a que los demonios se manifestaran. Vi cómo esa legión caía al suelo como un efecto dominó. El poder de Dios actuó rápidamente sin darles tiempo para reaccionar. Prediqué y muchos se convirtieron esa noche. Nunca había ganado tantas almas en un solo día. Le pregunté a Jesús por qué muchos predicadores predican a multitudes de personas en un estadio y no hay conversión. Jesús dijo, los demonios que tienen los cuerpos de la multitud no los dejan convertirse. Los demonios controlan sus mentes y endurecen sus corazones. Es necesario expulsarlos del cuerpo de estas personas para que sean libres. Puedes convertir. Mira lo que sucedió hoy. Las legiones fueron expulsadas de la multitud, sin estos anfitriones demoníacos muchos se convirtieron a través de tu predicación. Regresé a mi feliz hogar y cuando doblé la rodilla para orar, tuve una visión. Abismo. Vi varios cráteres profundos y oscuros en la tierra que lanzaban mucho humo negro. Y de repente muchos de estos cráteres comenzaron a multiplicarse en las 4 esquinas del planeta. Jesús me dijo, hijo, todos los años que se abren estas puertas del abismo y los demonios que aún no están en la tierra serán liberados. Cada año, millones de demonios son liberados del abismo para causar tormento en la tierra. Todavía no están los demonios que Abadón liberará. Cada año la iniquidad y la corrupción aumentan junto con el engaño. Los próximos años multiplicarán la muerte, la prostitución, el suicidio, las nuevas modas, los divorcios y los falsos signos de milagros que aumentarán para los falsos profetas. Dígales a mi gente que permanezcan firmes y busquen la santidad todos los días. Ganarán esta guerra con las rodillas en el piso. Dígales que busquen más y más mi presencia. Mi espíritu está buscando una novia que no se haya prostituido hasta el mundo. Dígale a mi gente que todos los que luchan por caminar en santidad, aunque sean pecadores, circuncidaré sus corazones según mi voluntad. Dígales a los misioneros que los enviaré a tierras extrañas, donde deben vigilar, porque es el territorio de los demonios. En los próximos años, mis siervos sufrirán amargura y falsas acusaciones, y otros morirán en los países donde está prohibido predicar la palabra. Pero estaré con aquellos en la hora del dolor para consolarte o en la hora de la muerte para llevarte. Presionaré a mi iglesia con pruebas para que mis sirvientes puedan despertar y regresar al primer amor. Habrá liberación para algunos sirvientes antes de la última hora del rapto. Pasaré por todas las congregaciones para ver quiénes son verdaderamente fieles. En cuanto a los acusadores que luchan contra la doctrina que quiere negar a mis vigilantes, los estoy observando. Estos hombres han causado confusión, dividiendo y formando grupos dentro de mi casa. Se postraron ante las riquezas de este mundo, y mi ira caerá contra la iglesia que hace un pacto con el mundo. Aquellos que han puesto sus corazones en dinero y en bienes terrenales ya han paralizado sus vidas espirituales como estatuas. Han cambiado su recompensa y la corona de vida eterna por el dinero de esa tierra, vendiendo lo que es eterno por lo que es fugaz, y la iglesia está devaluando mi santa palabra y crucificando a aquellos que predican contra el pecado. La iglesia está cambiando todo esto para caminar en las enseñanzas de las doctrinas desde los hoyos del infierno, que es el camino amplio a la perdición. En los próximos años, el mundo sufrirá un gran desorden. El castigo vendrá junto con tiempos difíciles de angustia. Mi ira se derramará contra las falsas iglesias y religiones de engaño.
El mundo estará bajo la ira de mi Padre y mi iglesia pasará por la persecución en todo el mundo. Mi gente regresará a mis brazos y habrá grandes quebrantamientos, restitución espiritual y sincero arrepentimiento. Dígale a mi iglesia que regrese a la santidad antes del arrebatamiento. Satanás tratará de impedir la reforma de la iglesia pero se frustrará. La gente se volverán a mí y ganarán la guerra.